Hermana Carol va a orar, dice. Adelante, hermana Está Carol. bien, hermano, está bien. Bueno, cerremos nuestros ojos, hermanos. Amante Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias por este día, Señor, que tú nos has dado. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos provees. Te damos gracias por la vida, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ahorita están conectados y por los que no también, Señor. Te pedimos en esta hora que tú, Señor, siempre, como siempre, nos des la sabiduría para entender más de tu palabra, que todo lo que en esta noche se platique, Señor, que se enseñe, sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por la vida de hermano Walter, Señor, por esa dedicación, por ese compromiso, por ese amor hacia tu palabra, Padre, y hacia nosotros también. Recibimos, Señor, lo que tengas que decirnos en esta noche y te agradecemos por todo en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dejar entrar a la hermana Beth, que está ahí también esperando. Así empezamos. Bueno, hermanos, seguimos entonces con la última semana del ministerio de Jesucristo. Ya los estudios anteriores hemos mencionado que este es el día martes previo a su juicio y su crucifixión, y es el día más que más ataques está recibiendo el Señor, porque como que todos se ponen de acuerdo y lo confrontan. Ya vimos la semana pasada, eh, pues los ataques que le hacían, las preguntas que le hacían con el ánimo de encontrar una excusa para juzgarlo, para crucificarlo, para declararlo eh, eh, pues que decía herejías, y así poder tener tener una excusa, pero no pueden, lo ponen contra la espada y la pared. Y sin embargo, am, pues se les voltea la moneda porque ellos son los que terminan sin salida. Vimos cómo, eh, pues, cuando le preguntan con qué autoridad hace eso, pues él les devuelve la pregunta y los deja sin respuesta con lo que les pregunta, si el bautismo era de Juan o de los hombres. No pueden contestarle porque en las dos respuestas eran perder, perder. Si contestaran lo que contestaran iba a quedar mal, entonces tienen que declararse ignorantes. Los teólogos de la época, los maestros, los que enseñaban la ley, tienen que decir no sé. Y eso pues fue humillante para, para ellos. Eh, Después Jesús les dice la parábola de de los labradores, que es una alusión directa a ellos. Ellos son los labradores malvados que el Señor les estuvo mandando mensajeros. En este caso, pues Jesús se refería a los profetas y a todos los trataban mal, a unos los golpeaban, a otros los mataban, hasta que al final envía a su hijo. Y los labradores malvados de la parábola, que era pues el pueblo de Israel, la viña era el pueblo de Israel, pues dicen, viene, este es el heredero, matemos al heredero y entonces nos quedamos nosotros con la herencia. Y eso fue lo que hicieron. Y querían matar a Jesús, querían matar al hijo para ellos mantenerse en el poder y como los que gobernaban. Pero pues una vez que entienden la parábola, o se quedan eh, indignados, más indignados de lo que estaban. Y dice Marcos 12 que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. Eso fue lo que vimos la última vez, en la semana pasada. Entonces hoy, pues tenemos otras dos confrontaciones. Una es de los fariseos y la otra es de los saduceos. Eh, los fariseos y los saduceos no se llevaban.
tenían doctrinas diferentes. Los saduceos eran la élite, era la casta sacerdotal, eran los poderosos, los que tenían pues una posición económica mayor, pero los saduceos solo creían en el Pentateuco. Ellos solo se basaban en los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los demás ellos los rechazaban. Mientras que los fariseos tenían el Tanaj, que pues también incluía los profetas y los otros libros, pero los saduceos eran nada más el Pentateuco. Entonces los saduceos no creían en las cosas espirituales, no creían en los ángeles, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Y esa era la mentalidad de los saduceos. Y entonces estaban en pugna constantemente y doctrinalmente con los fariseos, pero para atacar al Señor, pues se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque primero van los eh, eh, fariseos, después van los saduceos, y vamos a ver hoy también, no, perdón, la semana entrante vamos a ver que también van los escribas, o sea, todos los grupos que eran opuestos, que no se llevaban, pues se unen todos los enemigos para combatir a un enemigo común que era Jesucristo. Pero vamos a ir al pasaje porque tenemos dos historias eh, del día de hoy. Eh, Vamos a empezar por la primera parte y terminamos con la de la imagen aquí, con una pregunta que pues es importante que nosotros entendamos esto. Siempre me confirman, por favor, si están viendo la presentación en la pantalla. Si le pueden ver, hermanos. Sí se ve, hermano. Yo sí la veo. Gracias. Bueno, entonces me van a ayudar leyendo aquí el primer pasaje que está en los versículos 13 al 14 tenemos aquí, pero vamos a leer un poquito más. Entonces, ¿quién me hace favor de leer Marcos capítulo eh, 12, versículos 13 al 14? Sí, yo puedo leer, sí. Gracias, Nuri. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejes influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Gracias. Bueno, empezamos con este pasaje. Primero, eh, pues ya dijimos los diferentes grupos que van. Ahora aquí hay dos grupos de enemigos, de otros dos enemigos: los fariseos y los partidarios de Herodes, los herodianos. Los fariseos, pues, odiaban el gobierno romano porque estaban, pues, prácticamente bajo su dominio. Y en cambio los herodianos eran partidarios de Herodes, que Herodes era un títere del gobierno romano. El gobierno romano lo había puesto ahí, pero realmente él se debía al gobierno romano. Pero ahora los partidarios de Herodes y los fariseos se unen para ir a tenderle una trampa a Jesús. ¿Cuál es la trampa? Pues bueno, le van a preguntar un tema que es controversial, porque el pueblo judío no quería pagar los impuestos al gobierno romano, porque les voy a dar más detalles de por qué no querían pagar. Entonces, si Jesús a esta pregunta que le están haciendo, si es permitido pagar los impuestos al César o no, según ellos es una pregunta perder, perder. Lo que conteste Jesús va a salir perdiendo, porque si él dice que hay que pagar al César, entonces todos los judíos se le vienen encima, porque entonces está del lado del César, no está del lado de su pueblo. Recordemos que Jesús era judío. Pero si dice que no hay que pagar los impuestos, entonces los herodianos van
con el chisme, con el gobierno romano, y entonces el gobierno romano va a estar en contra de Jesús y van a poder acusarlo de estar instigando al pueblo a no pagar impuestos. Que de hecho esa fue una de las acusaciones que el Sanedrín hizo contra Jesús, que estaba eh, pues poniendo al pueblo contra el gobierno, y eso nunca pasó. Fue una acusación falsa, como todas las que le hicieron. No encontraron acusaciones reales, entonces tuvieron que recurrir a la mentira y hacer acusaciones falsas y incluso presentar testigos falsos, pero vamos a llegar a ese pasaje y lo vamos a analizar. Ahora, ¿por qué era para los judíos eh, tan detestaban tanto pagar impuestos? Bueno, resulta que ellos tenían que pagar un impuesto que era un denario al año. Era un impuesto, pues realmente muy bajo. El denario era el salario mínimo de un obrero al día. Y eso era lo que tenían que pagar en un año. O sea, no les costaba pagarlo, cualquiera lo podría pagar, pero detestaban pagar el impuesto. Porque aquí, pues tenemos más o menos una figura de lo que era el denario. El denario tenía en la parte de enfrente la imagen del César. Eh, y en la parte de atrás decía, tenía una inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, pontífice máximo. Prácticamente cuando los judíos manejaban esta moneda o tenían que usar esta moneda, pues era como reconocer la divinidad del César, el hijo del divino Augusto. Resulta que Augusto era el dios de ellos y César era el hijo de Dios. Eso era lo que la moneda significaba. Por otro lado, la palabra original que se traduce como denario es census. Census era como realmente se llamaba la moneda. Y de ahí viene la palabra censo, porque también con ese denario, pues los romanos podían saber cuánta gente había, cuántos judíos habían bajo su dominio, porque pues recibían ese tributo, una moneda por cada uno, solo con contar las monedas sabían cuántos habían y los tenían controlados. Entonces, los judíos odiaban ese producto. De hecho, en el año 70 hubo una revuelta que se originó por el pago de ese impuesto. Y esa revuelta fue la que provocó que Tito Vespasiano destruyera la ciudad totalmente. Hubo un incendio accidental supuestamente que quemó el templo, pero como Jesús lo había profetizado, no quedó piedra sobre piedra. O sea que el incendio no fue accidental, ya Jesús había profetizado que eso tenía que hacer, eso tenía que pasar. Pero para que nos demos una idea de lo que significaba para ellos el impuesto, detestaban ese impuesto. Entonces ahí está la trampa. Si Jesús dice hay que pagar, pues entonces todo el pueblo va a estar contra Jesús porque está del lado del gobierno romano y no del lado de su pueblo, del lado de ellos. Pero lo que ellos no saben es que Jesús no puede caer en trampas. Jesús está siempre en control. En todos los ataques que le hicieron, él tenía todas las respuestas, porque como la Biblia dice, en él está todo el conocimiento, toda la sabiduría. Todos los secretos de la sabiduría, dice Colosenses 2:3, están en el Señor. No puede. Él está en control siempre. Y aquí sacamos la primera enseñanza para nosotros, mis hermanos. El Señor está en control. El Señor está en control siempre. Si nosotros creemos eso, podemos vivir tranquilos, porque Él está en control de todas las cosas. Eh, Hay un dicho que no es bíblico y que muchos dicen, "Ma, es que no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios". Eso no está en la Biblia. Así que no van a decir nunca, la Biblia dice eso porque no lo dice.
pero la verdad es que el Señor está en control de todo. Él tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. La existencia completa se la debemos a Él. Y Él está en control y siempre va a estar en control. Él tiene todas las respuestas. Si hay algo que nos preocupa, si hay algo que nos aflige, buscamos en su palabra, porque Él tiene la respuesta. Doblemos nuestras rodillas en oración para encontrar la respuesta, porque Él la tiene. Nosotros no la conocemos, nosotros no la sabemos, nosotros no tenemos muchas respuestas, nosotros no entendemos muchas cosas que nos pasan, pero Él sí tiene la respuesta. Y a veces esa respuesta no nos llega cuando nosotros queremos, pero, pero está ahí y va a llegar en algún momento. Así que tenemos que confiar en el Señor, tener fe, que Él es el que tiene todas las respuestas. Pero volviendo a la historia, el Señor Jesús les dice, denles pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice, quedaron admirados de Él. La moneda tenía la imagen del César. La moneda le pertenecía al César. Pero hay algo más profundo en lo que Jesús dice. Jesús aquí está reconociendo la autoridad del gobierno. Eh, el Señor creó varias instituciones. La primera institución que Él creó fue la familia. En el huerto del Edén, Él creó el hombre, creó la mujer. Multiplíquense, fructifiquen. Y entonces ahí empezó a formar las familias de la tierra. La otra institución que Él creó fue el gobierno. El Señor creó el gobierno porque necesitamos gobiernos. Aunque el gobierno sea malo, es preferible tener un gobierno que no tener gobierno, porque cuando no hay gobierno es una anarquía. Todo sale mal. El libro de los jueces, que es uno de los libros o el libro más oscuro de la Biblia, donde se ven cosas realmente feas, ¿va? Es feo el libro de los jueces por las cosas que pasan ahí. Pero el escritor de ese libro eh, dice, todo esto pasaba porque no había rey en Israel, porque era una anarquía, no había rey. Entonces, siempre tiene que haber un gobierno. El tema es que Dios era el que gobernaba. Desde el principio, Dios gobernaba. En el huerto del Edén, Dios gobernaba, Dios se comunicaba con el hombre, con Adán y Eva. Él era el que mandaba, él era el que gobernaba. Después, la historia sigue, Dios se comunica directamente con Noé para decirle que él haga el arca, Dios se comunica directamente con Abraham para que él diga, él salga de su tierra y de su parentela y vaya a la tierra que él le va a mandar. Dios se comunica eh, con, con, con Moisés para decirle que libere a su pueblo. Y en fin, en todas la escritura, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver el gobierno de Dios, la época que se llama la teocracia. Y ese gobierno de Dios llega hasta Samuel, hasta la época de Samuel, cuando en segunda Samuel el pueblo va con él y le dice, queremos un rey. Y Samuel, pues, habla con Dios, ¿verdad? Y le dice, mira, le dice, no entiendo lo que me están pidiendo porque tú eres el rey y ellos me están pidiendo un rey. Y Dios les dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, así que dale su rey. Entonces les da su rey y ahí empieza la era de la monarquía. Ya no es la teocracia, sino es la monarquía. La monarquía que empieza con Saúl. Dios unge a Saúl y Saúl tiene un buen principio, pero sabemos pues que al final Saúl empieza bien y termina mal. Pero Dios ya se lo había advertido a Samuel, dale su rey, pero diles todo lo que va a pasar. Diles todo lo que el rey va a hacer con ellos. ¿Verdad? Pero el pueblo de Israel dice, no importa, queremos rey. Entonces, eh, pues la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Él es el que quita y pone los gobiernos. No importa que los gobiernos sean malos, el Señor los pone. Porque a veces el Señor pone los gobiernos para, pues, bendición del pueblo, pero a veces los pone como disciplina también, o como prueba, como el caso de Saúl.
El pueblo quería un rey, rechazó a Dios. Entonces Dios les dio su rey, pero fue un mal rey. Después Dios unge a David, un rey de acuerdo al corazón de Dios, un rey que no fue perfecto, sabemos que cometió errores terribles, pero un rey que siempre puso a Dios por delante y por eso la Biblia le llama un rey de acuerdo al corazón de Dios. Pero el punto es que Dios creó la familia inicialmente, Dios creó la institución que se llama gobierno y entonces nosotros tenemos que respetarlo y Jesús aquí prácticamente establece, eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Le da validez al gobierno y le da validez al pago de impuestos. Realmente nosotros estamos obligados a pagar impuestos y Jesús aquí lo ratifica. Y esto, 2000 y pico de años más, sigue siendo una de las declaraciones políticas más importantes, económico-políticas que hay. Esa frase se sigue usando, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es una de las frases más populares porque el Señor aquí estableció el pago de impuestos y nosotros debemos respetar al gobierno porque es establecido por el Señor. Nos quejamos de los gobiernos, que los gobiernos son malos, que por qué este presidente, hay gente que dice, yo no pago impuestos porque se lo roben, pero eh, eh, es, es, es la voluntad de Dios, mis hermanos, que respetemos al gobierno, es la voluntad de Dios que eh, pues existan gobiernos, porque como mencioné, si no hubiera gobiernos, pues sería una anarquía. Y el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, en Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para, para sí mismos, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en el versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El denario, el impuesto le pertenecía al César, porque primero tenía su imagen en la moneda y segundo, pues el César hacía las carreteras, los gobiernos hacen las carreteras, los gobiernos hacen todas las obras de las que nosotros disfrutamos. Entonces, por esa razón, tenemos que pagar los impuestos. Entonces, aquí desarma el Señor a sus opositores, porque ellos tenían la esperanza de que él rechazara el impuesto, pero lo autoriza. Esa es la palabra que estaba buscando aquí. El Señor autoriza el pago de impuestos, legaliza el pago de impuestos, diciendo eso. Los impuestos le pertenecen al gobierno, los impuestos le pertenecen al César. Y como vemos, el apóstol Pablo en Romanos ratifica lo mismo. Lo interesante es que cuando Pablo escribe esto, el gobernador era Nerón, y Nerón era un hombre malo. Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y a raíz de eso empezó una persecución terrible para los cristianos. Él sacrificó a muchos cristianos. De hecho, los apresaban, les prendían fuego y los ponían como antorchas en el jardín del palacio de Nerón. Los cristianos ardiendo ahí eran las antorchas. Miren, si no era un gobierno terrible el que había. Sin embargo, Pablo está diciendo, sométanse toda persona a las autoridades. Eso, entonces, que nos quede claro, mis hermanos, los gobiernos son puestos por Dios y tenemos que respetarlos y tenemos que pagar impuestos. No, que un cristiano no pague impuesto, realmente está robando. Que el gobierno se lo robe es problema de ellos, pero nosotros, si no pagamos impuestos, no robamos. Pero lo interesante y lo profundo de esto
como mencionaba anteriormente, es que la moneda tenía la imagen del César. Entonces, había que darle al César esa moneda porque a él le pertenecía. Ahora dice a Dios lo que es de Dios. Si al César hay que darle el denario porque tiene su imagen, ¿qué le tenemos que dar a Dios que tenga su imagen, que tenga impresa su imagen? Ahí nos vamos al Génesis. Cuando Dios crea el hombre, dice, creamos, creemos al hombre o hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. El hombre es el único ser en el universo que tiene la imagen de Dios, que fue hecho a la imagen de Dios. Dios creó los animales, Dios creó todo tipo de todo lo que vemos, todo lo que existe lo creó Dios, pero el único que tiene la imagen de Dios es el hombre. El mono no tiene la imagen de Dios, por eso yo no creo que venga del mono. Es solo Dios, es solo el hombre, perdón, el que tiene la imagen de Dios. Entonces ahí viene la profundidad de lo que Jesucristo está diciendo. Démosle a Dios lo que es de Dios. Si nosotros tenemos la imagen de Dios, mis hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces tenemos que darnos enteros a Él, totalmente a su servicio. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando él inicia sus cartas, él se presenta como apóstol Pablo y las traducciones, la Reina Valera, por ejemplo, dice siervo de Jesucristo. Pero la palabra griega, doulos, no significa siervo, significa esclavo. Lo que pasa es que las traducciones, pues por no darle una connotación negativa a la palabra esclavo, porque sabemos lo que la esclavitud significa y la connotación negativa que tiene, pues suavizan un poco y ponen siervo. Pero Pablo está diciendo literalmente, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque los esclavos le pertenecían a su dueño en la época de Jesús y aún en nuestra era, hasta no hace mucho tiempo, la esclavitud existía todavía. Hay algunos países en donde existe la esclavitud, pero en la época de Jesús las personas se compraban y se vendían. Recordemos que José fue vendido como esclavo. Y tenemos muchos ejemplos de esclavos en aquella época. Los esclavos eran necesarios en esta época de Jesús, en la época del gobierno romano. Ellos eran la fuerza de trabajo, ellos eran los que producían. Los romanos no hacían nada. Ellos solo se dedicaban a vivir, a disfrutar, a comer, a beber, pero los esclavos eran ahí estaban los constructores, los artistas, los poetas, los músicos, todo eran los esclavos. Pero los esclavos le pertenecían al dueño. Eran una cosa, era un objeto, algo que se compraba, como se compra un mueble, un electrodoméstico. De hecho, si una esclava tenía hijos, por ejemplo, los hijos no eran de ella, eran del dueño. Y vemos eso en la historia de Jacob, ¿verdad? Que la, eh, cómo las esposas le dan las esclavas a Jacob para que tengan hijos, porque los hijos eran de ellas, no eran de las esclavas. Entonces, lo que Pablo está diciendo, yo pertenezco a Cristo, yo soy esclavo de Jesucristo, yo le pertenezco todo. Dices, eh, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Y él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Le pertenecemos a Cristo. Dad al César lo que es del César, es darnos en cuerpo y alma al Señor. Y eso es lo profundo del tema. Pero vamos a la segunda historia porque si no, no terminamos. Bueno, entonces aquí salen los fariseos, los herodianos, salen mal parados, ya no tienen nada que decir. Dice, y quedaron admirados de él. Es como Marco cierra este relato. Entonces, ahora vamos a la otra parte. Ahora vienen los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Y quiénes eran los saduceos? Como ya dijimos anteriormente, era la casta sacerdotal. Eran los
empresarios de, de aquella época, como decir hoy el CACIF, ¿verdad? El Comité de Empresas y de Instituciones Financieras. Esos eran los saduceos. Eran pocos en el Sanedrín, los miembros, los saduceos eran la minoría en el Sanedrín, pero eran los que tenían el poder. Eran el poder económico, estaban ahí. Pero ellos no creían en la resurrección porque solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Entonces van y le plantean un problema, según ellos, ¿verdad? Una duda. Pero miren cómo llegan. Maestro, le dice. Ya de entradita, ¿verdad? Así como con mucho respeto, maestro. Moisés nos enseñó, fíjense que están citando el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, porque es lo que ellos aceptan. Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja la vida sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. Perdón. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La pregunta es, en principio, bastante ilógica. O sea, obviamente, no es algo irreal, es un supuesto lo que ellos están planteando, pero un supuesto bastante difícil. Imagínense qué edad tendría que tener la viuda para casarse 7 veces y cuánto tiempo pasó casada con cada uno de los esposos para poder vivir hasta que se casaran 7 hermanos. ¿Qué probabilidades hay de que los 7 fueran solteros? Pues que ninguno se casara, solo que los agarrara todos de 18 años, de 20 años. Entonces, es un tema ficticio, pero bastante improbable. Sin embargo, pues, si fuera una duda de ellos real, que ellos quisieran salir con la duda, pues tiene sentido y tiene sentido para nosotros también. Porque alguien se podría preguntar, bueno, un hermano o una hermana cristianos, pues que de pronto falleció el cónyuge, el esposo o la esposa, se quedó viudo o viuda, y pues bueno, todavía no estaba tan de la tercera juventud como nosotros, como yo. Entonces, pues se vuelve a casar, hace su vida y tiene unas segundas nupcias. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a resucitar casados o en la eternidad vamos a ejercer la poligamia o la poliandria, ¿verdad? Que es en el caso de las mujeres? Es una pregunta válida para nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que podría pasar? Entonces, pero Jesús, que tiene todas las respuestas, pues va también aquí a salir de esta trampa victorioso. Y lo primero que les dice Jesús, primero viene la trampa, primero viene la pregunta, ahora viene el análisis de Jesús, el dictamen de Jesús. Les dice, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Respondió Jesús. ¿Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Aquellos que se sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Jesús le está diciendo, ¿es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Y eso es importante, mis hermanos, porque no es suficiente conocer las escrituras. No es suficiente eh, leer la Biblia. Hay que entenderla, porque es la manera que entendemos el poder de Dios. Y si no leemos la Biblia, no podemos entender el poder de Dios. No lo vamos a entender, porque ahí es donde el Señor nos revela su palabra, donde Él se revela a nosotros. Él nos revela lo que Él es, Él nos revela sus atributos. Podemos entender el poder de Dios si realmente nos esforzamos en aprender las escrituras. Y por eso es que, pues, sabemos quienes
nos dedicamos o intentamos enseñar, porque el entender las escrituras tiene mucha relevancia dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. Un cristiano tiene que entender las escrituras adecuadamente, porque también hay falsas doctrinas, también hay quienes las tergiversan, las tuercen, y eso no es nuevo, eso se da desde la época de los primeros escritores. Timoteo, por ejemplo, eh, escribe o perdón, Pablo escribe con la preocupación de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Y pues ahí vemos también en Timoteo que esa es una de las preocupaciones. Gente que está dentro de la iglesia, cristianos dentro de la iglesia, pero que están guiando mal a la gente, están tergiversando las escrituras. Y tenemos que estar preparados para eso, y eso existió y existe. Hoy hay falsos profetas, hoy hay pastores predicando en internet o pues en algunas iglesias con doctrinas falsas. Y no estoy diciendo que lo que nosotros creemos sea lo máximo, ¿verdad? Que solo nosotros somos los dueños de la verdad, porque hay muchas denominaciones que tienen una doctrina sana. Por supuesto, nosotros buscamos eh, y creemos que la doctrina de nuestra iglesia es sana y por eso estamos en ella, pero tenemos que respetar también otras denominaciones que pues tal vez algunas cosas las interpretan diferente, pero eso no es lo mismo que tergiversar, que torcer las escrituras, porque sí hay, como dije ya, predicadores, falsos profetas que tergiversan las escrituras. Entonces es importante conocer las escrituras, entenderlas, porque de esa manera vamos a incrementar nuestra fe y vamos a conocer el poder de Dios. Estos personajes, como ya mencioné, se sabían de memoria el Pentateuco, pero no lo entendían. Y aquí es lo que Jesús les está diciendo. Es que no entienden, desconocen las escrituras. Dice, cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. No dice que nos vamos a volver ángeles, dice que vamos a ser como los ángeles que están en el cielo. Los ángeles no necesitan casarse porque no necesitan reproducirse, ya los ángeles están completos, ya hay un número ahí de ángeles, no crece, entonces por eso no necesitan reproducir. Nosotros tampoco no vamos a necesitar reproducirnos, entonces no va a haber necesidad del casamiento. Porque como el Señor dijo cuando instituyó la familia, dijo, eh, multiplíquense, gobiernen la tierra, sojúzguenla, crezcan y multiplíquense, pero ya no hay necesidad de multiplicarse. Pero la pregunta de esta gente es válida también, porque le están preguntando a Jesús si va a haber resurrección. Y la resurrección, mis hermanos, es la base de nuestra fe. Es la base de lo que creemos. El apóstol Pablo lo dice. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación y vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima que pueden haber. Aquí, si realmente no hubiera resurrección, como creían los saduceos, Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo mismo anunció su resurrección varias veces a sus discípulos. Hemos visto en Marcos cómo él anunció, cuando Pedro le declara que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea, sea muerto y que resucite. Él había anunciado. También dijo, cuando vio el templo, de, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos estaban pensando que se estaba refiriendo al templo que tenían enfrente, pero él se estaba refiriendo a su propio cuerpo, que él es el templo. Entonces, pues si tenemos duda de que hay resurrección, mis hermanos, aquí el Señor la disipó totalmente. A estas personas y a nosotros. Hermanos, sí va a haber resurrección. Y Jesús les dice, pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes andan muy equivocados. Aquí dio la puñalada final, ¿verdad? Están equivocados, porque el Dios no es un Dios de muertos. Y eso, mis hermanos, nos da esperanza, porque la muerte para nosotros no significa aniquilación, no significa el fin. La muerte para nosotros es nada más una transición a nuestra vida eterna. El Señor nos ha dado vida eterna y nosotros no vamos a morir. Yo tengo muy presente un pasaje que está en la lápida de mi mamá en el cementerio. Bueno, en la lápida de mis tres mamás, porque ya les he comentado anteriormente que yo no tuve una madre sino tres, porque mi madre biológica, la que me dio a luz, falleció antes de que cumpliera los 2 años. Entonces me criaron mi abuelita y una hermana de mi mamá, que fueron las que yo conocí como mamás también. A las dos les decía mamás, una era mi abuelita y la otra era mi madre de crianza, podríamos decir. Entonces las tres están ahí. Pero en la lápida de mi madre biológica está esa inscripción. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas palabras fueron las que Jesús dijo cuando llegó la hermana de Lázaro a decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, él va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que en el día final va a resucitar. No, le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El Señor no es Dios de muertos, es Dios de vivos y Él va a seguir siendo nuestro Dios por la eternidad. Ahora, es interesante que Jesús mencione este pasaje de Moisés, porque hay varios pasajes en la Biblia que hablan de la resurrección y pasajes que podríamos decir tal vez son más claros que esto. Por ejemplo, en Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice Oseas. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es como una profecía lo que iba a pasar con el Señor. ¿Va? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Eso dice Oseas 6:1. Pero están los salmos. El Salmo 49, vamos a ver, Salmo, sí, Salmo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sabemos que el Seol, pues, sí, significaba la tumba. Eso dice el Salmo 49:15. Hay otro salmo, el Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirán en gloria. Ahí está claro. Jesús pudo haber usado cualquiera de estos pasajes. Isaías, Isaías 26, vamos a ver qué dice Isaías 26:19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Entonces, hermanos, la resurrección es la base de nuestra fe y la resurrección es nuestra esperanza. Nosotros estamos aquí seguros con esperanza sobre esperanza de que un día vamos a resucitar y va a ser un día maravilloso. Uno de los pasajes de mis pasajes favoritos es Daniel. De hecho, lo tengo subrayado por lo que dice, pero Daniel dice, y muchos de los, Daniel 12, capítulo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y miren esto, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ese salmo me encanta, perdón, ese pasaje de Daniel me encanta porque habla eso de la resurrección. Pero entonces vemos que el Señor, pues, pudo haber usado cualquiera de estos pasajes. ¿Por qué usa el de la zarza, que es
tal vez un poquito menos clara, porque está hablando con los saduceos que no creían en todos estos pasajes que yo he leído, sino solo creían en la Torá, perdón, en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces les está dando un pasaje que ellos conocen perfectamente, que ellos saben de memoria, y un pasaje en el que ellos creen, porque para ellos el Pentateuco era todo, ¿verdad? Era la ley. Entonces ahí, en eso en que ellos creen, el Señor les está diciendo, eh, miren lo que dice el libro de Moisés. Y les está demostrando su ignorancia con lo que ellos presumían que era lo que más creían en esos primeros 5 libros. Pero lo interesante, mis hermanos, es que lo que nos espera después de la muerte es algo maravilloso. Ninguno de nosotros quiere pensar en eso y quisiéramos no irnos nunca de este mundo. Sin embargo, es porque no sabemos lo que nos espera. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9 dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni pueden subir al corazón del hombre, o sea, ni lo puede percibir la mente humana, son las que el Señor tiene preparado para los que lo aman. Pero está ese requisito, preparado para los que lo aman. Porque también como leímos en el pasaje anterior, unos vamos a resucitar para bendición y otros para condenación. Va a haber un juicio. Entonces, pues obviamente los que amamos al Señor vamos a, vamos a tener ese maravilloso encuentro y allá, como mencioné, no vamos a necesitar casarnos, pero van a haber bodas. Van a haber unas bodas maravillosas que son las bodas del Cordero con su iglesia. Esas bodas va a ser algo, un evento que nosotros vamos a disfrutar como nadie, como no hemos disfrutado ninguna cosa. Ahí, pues, como dice el apóstol Pablo también a los romanos, las aflicciones del tiempo presente no tienen nada que ver, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Va a ser una gloria realmente indescriptible para nosotros. Entonces, pues esa certeza tenemos de lo que nos espera, de lo que vamos a disfrutar, la plenitud que vamos a tener. El Salmo 16 habla un poquito de eso, Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo y delicias para siempre en la presencia del Señor. Eso es lo que vamos a tener, mis hermanos. Y esa es la enseñanza de este pasaje, de estos 2 pasajes. Estemos claros que el Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él va a seguir siendo nuestro Dios, nuestro Rey, por la eternidad. El requisito es amarlo. Y la Biblia dijo, y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, guardar los mandamientos del Señor, amarlo, porque tampoco se vale guardar los mandamientos por miedo, ¿verdad? Hay muchos pastores que usan la estrategia del miedo, ¿verdad? Que te vas a ir al infierno, te vas a condenar, y eso es cierto, y no nos gusta oírlo. Pero tampoco vamos a servir al Señor por miedo. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero es diferente el temor que el miedo. El temor es un temor reverente. Debemos temer ofenderlo. Debemos estar lejos de él, lejos de su presencia. Eso es nuestro temor. Pero somos sabios si realmente pues tenemos esa reverencia con él y sobre todo conocer su poder. Si conocemos su poder, si sabemos quién es Él, si sabemos de su amor, si sabemos de su misericordia, si vemos en las Escrituras, eh, Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Si vemos en las Escrituras el amor de Jesús que murió en la cruz de nosotros, del Calvario por cada uno de nosotros, pues podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, vivir tranquilos, tener plenitud
en esta vida, felicidad en esta vida, a pesar de las circunstancias, porque nuestra felicidad no la determinan las circunstancias, sino cómo reaccionamos ante las circunstancias. El apóstol Pablo, en una mazmorra, prisionero, escribe a los filipenses y les dice, estén siempre gozosos, siempre. Entonces, el gozo del Señor debe estar con nosotros, es nuestra fortaleza. No digo que no tengamos tristezas, aflicciones, pero tenemos esperanza. Y esa esperanza es que somos seres eternos, mis hermanos, y vamos a vivir una eternidad. Nos vamos a conocer, todos nosotros nos vamos a identificar cuando, cuando estamos en gloria y pues todos nos vamos a amar como hermanos, por eso ya no va a haber necesidad también de, de casarnos, porque va a ser el amor de Dios el que vamos a compartir todos como no lo hemos hecho nunca. Así que esas es las enseñanzas que tenemos para el día de hoy. Eh, Tuve que correr un poquito y abarcamos bastante, pero espero pues algo nos haya quedado. Y si no, pues ahí está la grabación, si quieren volver a ver. A veces yo voy muy rápido con los pasajes, pero es por tema de tiempo, pero ustedes pueden, pues en casa, revisar cada una de las citas bíblicas que hemos dado para que eh, pues estemos claros. Eh, no mencioné, se me pasó mencionar que esta ley que los saduceos le dicen a Jesús del aquel hombre que muere y no deja descendencia y el hermano se tenía que casar con la esposa, sí está en la ley de Moisés, es la ley del levirato, así se llama, y está en Deuteronomios 25, capítulo 5 al 6. Ahí está la ley del levirato donde se estipula, ¿verdad? Que si un hombre moría sin dejar descendencia, pues su hermano tenía que casarse con la vida, y eso tenía una razón, y era pues que no se perdiera no se perdieran las herencias y no se perdiera también pues el tema de las generaciones, ¿verdad? Que el pueblo siguiera con sus genealogías. Y eso es lo que estos personajes pues utilizan supuestamente para atrapar a Jesús. Pero bueno, eh, es lo que tenemos gracias a todos los presentes. Qué bueno que estamos creciendo en número. Eso me gusta. Y pues si tienen preguntas, mis hermanos, pues este es el tiempo de ustedes. Gracias, hermano Manuel, por su comentario ahí en el chat. Am, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún aporte. Pues muy interesante el estudio, ¿verdad? Que uno más o menos sabe, pero ya con los textos y todo que usted nos da, ya confirmamos. Yo apunto todo para después ya, si tengo alguna duda, aquí veo también. Sí, muchas gracias. Gracias, Sí, muchas gracias. Sí. yo sé que usted es dedicada al estudio. Ahí vamos, poco a poco. Ahora ya no tengo la mente de antes, pero por eso escribo y apunto, ¿verdad? Sí, Ay, qué- a todos se nos olvidan las cosas. Mire, desde hace rato que sí, se me olvidan. muchas gracias, sí, muy amable, muy linda la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y apoyarme en esto. Bueno, no sé si hay alguna duda, y si no, pues lo dejamos para la próxima semana. Bueno, creo que ya se quieren ir a descansar. Así que bendiciones, mis hermanos, que descansen. Hermanos, no tengo los nombres de todos, pero ahí está la hermana Beth, hermana Hola, Lorena, hola. hermana hermano Manuel, ¿Qué hermana tal? Magda, hermana Sí, Margarita, hermana Guise, hermana Carol sí. Que Dios les bendiga a todos. y Muchas hermana gracias. Emi Gracias, también. Está ahí. Feliz igualmente. noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche. bendiciones a Chao, chao. todos. Que estén Adiós, feliz verlos, que noche. Dios los Feliz bendiga. noche. Mm, Adiós, igualmente, dice. Dios. Dios, Marín. Feliz Bueno, Bye. Beth, noche. Bye, Adiós, bye, adiós a todos. Carol, Lorena, Karina, Magda, Manuel y Margarita. Sí, todos. A Amén. Sí, todos. Feliz noche. Bendiciones, hermanos. adiós.
Feliz Buenas noche. noches. Dios les Que bendiga, descansen. feliz noche. Dios los bendiga.